Nada es imposible. En ti no eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Dios. Con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Para ministrar esta nación. con paciencia esperaré. Este es el año de mayor fe. Imagínense que usted no opere en el software correcto. Entonces, ¿qué le va a pasar? Usted nunca va a alcanzar su plenitud. Constantemente va a tener que ir a reparación, constantemente va a tener problemas porque usted no está operando en el software para lo cual fue creado. Todos nosotros fuimos creados por Dios. Entonces hay un manual de instrucción que debemos seguir. Y ese manual es la palabra de Dios. Ahora el enemigo vino y ¿qué ha hecho? Robado de nosotros el privilegio de poder conocer esa voluntad para ordenar nuestra vida. La Biblia es un ordenador perfecto. Yo me acuerdo bien, en 1976 yo me convertí al lado de una pileta, no fue en una iglesia. Y lógico, cuando uno viene a Cristo, la gente cree que uno está totalmente tilingo y loco y que se cambió a una secta. Yo creo que fue la mejor secta que yo me pude haber cambiado. Amén. ¿Por qué? Porque realmente crecí en un colegio religioso, pero nunca conocía la Biblia. A mí me abrieron la Biblia una vez así y me dijeron el rico y el pobre, y después pusieron odio en mi corazón para que yo pudiera odiar al que tenía riqueza y al que era pobre. Entonces generar un conflicto de guerra. Señores, Cristo vino para el rico y vino para el pobre. Amén. ¿Cuántos de ustedes salieron de alguna situación difícil, de la pobreza o de algún lado con la bendición de Dios? Levante su mano ahí donde está. Miren, son miles de personas. Por eso la palabra de Dios es el perfecto ordenador. Digan conmigo, la palabra es el ordenador. Si usted no opera en la palabra, usted no vive una vida bajo el orden de Dios. Usted está haciendo su propia voluntad. Entonces, yo quiero decirle que usted va a tener problemas porque no va a llegar. Si usted vive conforme a sus conceptos o los conceptos por tradición familiar. Mi familia también, cuando yo me convertí, vinieron y me dijeron, ¿qué le pasó? Está totalmente loco. Y sí, realmente estaba loco para con Dios y para con Cristo, dice la Biblia. Porque para el mundo es locura lo que nosotros hacemos. Porque hoy día la Biblia te dice, dentro de una de esas locuras, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien en todo lo que hagas y tengas larga vida. Además que dice que tenés que amarle a tus enemigos. Amén. Entonces las armas secretas del reino es el amor. El amor tiene poder para matar a todo el mundo. ¿Cuántos enemigos tiene usted? Perdónele y ámele. Inmediatamente se murieron todos sus enemigos. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué tenemos guerra? Porque cada uno quiere hacer lo que bien le parece y no hace lo que bien le parece a Dios. Y Dios nos llama a amarnos. Entonces, mi familia no entendía estas cosas y creían que yo, y como veníamos de una familia un poco medio semi-chuchi, para ellos era una quemada que yo sea un pastor. Imagínense, pastor, ahora pastor y tiene un MBA en administración de empresas, pero yo decidí seguir a Cristo y no ser un chuchi. Amén. Aleluya. ¿Cuántos chuchis tenemos aquí hoy? Si usted es un chuchi, decida por Cristo porque te va a costar todo. A mí me costó todo. Y saben, hoy día mi familia está conociendo a Cristo porque yo decidí seguirle a Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Están viendo el testimonio y el amor tiene poder. Ellos no entendían porque también venían de una tradición familiar que le enseñaron toda la vida lo que era un sistema religioso. Quiero decirle que Jesús a los que más atacó, ¿a quién fue? A los religiosos. Decirle al que está al lado, no seas religioso. Los religiosos son los que Jesús detestaba literalmente, aunque los amaba, los detestaba de alguna manera, porque los atacaba a los religiosos, porque ellos eran los que apartaban a la gente normal y común de entender la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que entre todos nosotros había un grupo de varios grupos de personas que le seguían a Cristo. Número uno eran los fariseos, los religiosos, y a ellos Jesús le llamó hijos del diablo. Jesús les llamó y ellos eran hijos del diablo porque diablo quiere decir enemigo, eran enemigos del reino de Dios, enemigos de los principios de la palabra de Dios, enemigos de los que tendrían que abrir las puertas para que la gente sea salva. Entonces, lo único que yo no soy es religioso. Digan conmigo, yo no soy religioso. Amén.
ni me parezco a uno. ¿Estamos de acuerdo? Amén, aleluya, gloria a Dios. Dios tiene poder para cambiar las vidas. Dios tiene poder para libertar. La religión no te puede cambiar. La filosofía tampoco. La ideología tampoco no cambia una nación, sino que divide una nación. Pero Dios, quien fue el creador de todo, es el que viene con su palabra y establece su gobierno y su dominio para que vos estés bajo la autoridad de esa palabra. Porque si querés pertenecer al reino de Dios, vas a entrar en el reino de Dios. Dice la Biblia en Juan 3:3. Nicodemo vino de noche y le preguntó: ¿cómo yo puedo entrar al reino de Dios? Y Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, lo que usted tiene que buscar es el reino de Dios. Si a usted le pregunta a alguien: ¿usted de qué reino es? ¿Qué reino soy yo? Usted le va a decir: usted está más loco que una cabra, ¿verdad? Usted dice: yo pertenezco al reino de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes le contestaron alguna vez que usted pertenece al reino de Dios? Y dice en el siguiente versículo, Nicodemo, un religioso, le dice: Nicodemo, ¿cómo puedo un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Entonces, ese es el análisis de la racionalidad humana y la intelectualidad humana, que está limitada por el conocimiento humano. Pero Dios viene y se revela, y Jesús le explica ahora: miren cómo pueden nacer. Dice en el siguiente versículo: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A dónde tenemos que entrar? Al reino de Dios. Amén. ¿A dónde pertenecemos? Al reino de Dios. Usted dice, la mayoría de la gente dice: yo soy protestante, yo soy católico, yo soy bautista. Mire, allá no hay católicos, ni bautistas, ni protestantes, solamente los que son del reino de Dios. ¿Cuántos son del reino de Dios? Amén. Si usted es el reino de Dios, en ese reino usted se guía por el código que es la palabra de Dios. Por eso usted tiene que conocer el código que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el Paraguay tenemos un sistema judicial que está guiado por la Constitución. La gente no conoce la Constitución, ni sus derechos, ni sus obligaciones. ¿Cuántos saben que todos ustedes tienen que pagar sus impuestos? Amén. Aleluya. Dar al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Ahora, usted se presenta delante del juez: ¿y yo por qué voy a tener que darle a usted el IVA? Yo no creo en esto. Entonces, ¿usted dónde va a terminar? En Tacumbú. Amén. Va a terminar en Tacumbú, porque usted no se guía por el código, usted no se guía por la Constitución. Usted no puede hacer simplemente lo que usted quiere porque usted nació en Paraguay. Cuando usted nació en Paraguay, usted nació del agua, viene un esperma. Pero cuando nació de nuevo, ahora pertenece al reino de Dios. Y para vivir en el reino de Dios, tiene que cumplir sus obligaciones, y sus obligaciones están dirigidas en la palabra de Dios, que es el perfecto ordenador, que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él ejerce soberanía sobre todo el universo, pero lo único que dejó a una libertad completamente que se llama libre albedrío es al ser humano. El ser humano tiene un libre albedrío y es el que puede escoger vivir bajo la voluntad de Dios. Ahora, en Paraguay usted no puede decir: tengo el libre albedrío y yo voy a hacer lo que quiero en Paraguay. Cuando usted cruza una luz roja, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a estrellar o le van a cobrar una multa? Porque en Paraguay usted no puede cruzar la luz roja. Por lo visto, muchos todavía no saben eso. Amén. No saben todavía. Mucha gente no entiende todavía que le pueden cobrar una multa. Cuando le viene una multa, nosotros queremos, ¿verdad?, desentendernos de nuestras obligaciones. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Y dice en Oseas 4:6 que el pueblo del Señor, Oseas 4:6, mi pueblo perece, dice, porque le faltó conocimiento. Dice, además, fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuando desechamos el conocimiento. Y dice que nos echa fuera del sacerdocio porque nos olvidamos de la ley de tu Dios. Y también dice que tus hijos sufrirán las consecuencias. Por eso es importante entender que hoy pasamos del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Ahora, en este reino nosotros tenemos que aprender a manejarnos según el orden que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la inteligencia de Dios, que es el logos. El logos es el gen de Dios, y cuando usted recibe el logos, ¿qué recibe? Recibe el gen de Dios, y eso se convierte por la fe en un genoma. Y cuando usted tiene un genoma, tiene un cromosoma, y ese cromosoma hace que usted vea lo que no se ve. Por eso usted tiene que empezar a entender la Biblia. Por eso dice la Biblia en Jeremías 9:23. Jeremías 9:23, gracias. Ahí dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía, sino que alábese el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Y en el 24 dice: si más alábese en esto el que hubiera de alabarse, en entenderme y conocerme,
Ahora, ¿cuántos de ustedes le entienden a Dios? Usted no le puede entender a alguien que no lo conoce ni se relaciona con Él. ¿Por qué? Porque la mayor parte de su vida usted se relacionó con Dios religiosamente. Y Dios no es religioso y Él detesta la religión. ¿Cuántos saben que por la religión es el camino que el hombre busca llegar a Dios? Pero ¿cuántos saben que Dios no creó la religión, sino que el hombre creó la religión y está ligado bajo un sistema humano? Dios, ¿qué hizo? Envió a su único hijo para que todo aquel que cree en él no perezca, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16 dice la palabra del Señor. Entonces lo que hizo Dios no es enviar una religión, sino que enviar una expiación, una redención, una restitución, para que usted, si cree en lo que Cristo hizo genuinamente, no por tradición, no porque le dijeron, no porque su abuelita le contó o su abuelito le contó. Señores, usted tiene que experimentar personalmente para que activen usted la voluntad de Dios, que usted sea salvo, que usted sea lleno, que usted sea completo, que usted sea próspero y que cuando usted se muera se vaya al cielo y no al infierno. Amén. Así de sencillo. Entonces, en todo el libro de Juan, en primera epístola de Juan, el apóstol Juan nos está invitando a nosotros a permanecer. Digan conmigo, permanecer. Señores, cuando yo me entregué a Cristo al lado de una pileta, no era un lugar religioso. ¿Por qué? Porque usted se puede entregar a Cristo en el baño, en una pileta, en el micro, donde sea. Usted puede entregarle su vida a Cristo. A solas se puede entregar aquí a Cristo, pero ahí tiene que tomar la decisión de caminar con Él hasta el final. Usted tiene que revelar la vida de Cristo en su vida. Entonces, cuando el apóstol Juan nos invita, mira lo que nos dice a nosotros en 1 Juan 2:17. El que hace la voluntad, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando usted hace la voluntad de Dios, ¿qué le pasa a usted? Permanece. Digan conmigo, permanece. Porque el problema es que cuando viene y nos confrontamos con la realidad de la obediencia, usted tiene el libre albedrío, usted tiene que escoger obedecer, pero ahí le van a venir y le van a presionar como a mí me presionaron y como a mi esposa le presionaron cuando le dijeron, te volviste loca. ¿Y qué le pasó? La mamá no le entendía y le dijo que se volvió loca, no entendía nada. ¿Por qué? Porque no leían la Biblia, no entendían la Biblia. Amén. Sencillamente por eso. Y hoy quieren leer la Biblia y dice, te cambiaste de religión. No me cambié de religión. Lo que encontré fue la salvación. Soy dueño del universo, soy coheredero con Cristo, pertenezco a un reino diferente, salí de las tinieblas y hoy Dios me ha bendecido con salvación. Y si me muero, me voy al cielo y no al infierno. Aleluya. Ahora, imagínese que a usted le prometen que porque hace esto, usted va a entrar al reino de los cielos. No es así. Usted tiene que nacer de nuevo. Tito 3:5 dice la palabra de Dios que usted tiene que ser regenerado. El gen que nacimos, todos venimos con un gen contaminado. Todos venimos con un gen contaminado. ¿Por qué? Porque usted cuando nació y fue un niño, nadie le enseñó a mentir, pero usted ya mentía. Cuando usted era un niño, nadie le enseñó a robar, pero usted ya robaba. ¿Me explico? ¿Quién le enseñó al niño? Él ya robó el lápiz, él ya robó el caramelo, él es un ladrón y tiene que estar en la cárcel. ¿Robar un caramelo o robar $1 millón es la misma cosa? Claro que sí, ya es robar. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No manejamos conceptos porque robó más o menos, sino el robo es el problema. Y ya robó el niño. Si mintió, un niño mintió o un grande mintió y también está condenado. ¿Qué necesitamos? Ser regenerados. No nos salvó por obra de justicia. Y ese es el problema con la religión. La religión te ofrece obra de justicia. Hace esto para ser salvo. No, Cristo ya hizo todo, dice. Él pagó la deuda. Es como que usted se vaya. Y el problema es que se vaya a un ¿dónde puede ser? Se va a un tour y usted se sube a un barco espectacular y se queda en ese barco y usted entra y dice, ya pagué mi precio, yo me voy a pasear en este barco, pero usted no sabe que al final se encerró y comió maní y todo el camino no entendía que ya estaba todo pagado. Usted podía haber comido todo el tiempo de la mejor mesa. Amén. La gente por ignorancia no sabe sus derechos que tiene cuando es hijo de Dios. Amén. No te quedes ahí adentro encerrado. Salí a comer, a disfrutar todo lo que Dios tiene, porque Dios tiene cosas grandes. Pero no es por obra de justicia que vos haces. ¿Por qué? Porque usted se va a presentar delante del juez de los jueces y le va a decir, ¿por qué tengo que no condenarla a usted? Bueno, porque yo hice
yo soy muy bueno, hice todas estas cosas. ¿Y usted robó? Bueno, mi IVA le robé al Estado. Sí, le robó al Estado. ¿Le robó a alguien más? Y bueno, le robé a mí algo, le saqué un lápiz. ¿Usted mintió? Sí, mentí un poco, pero tengo muchas cosas buenas. Ahora imagínese que usted se presenta aquí adelante de la corte y le diga al juez, el juez, yo soy bueno, señor juez. Usted hizo esto nomás, pero hizo todo esto bueno. Él no le va a condenar por todo lo bueno, él le va a condenar por lo no bueno que usted hizo. Amén. Y usted se va a sorprender. Y la gente no entiende sus obligaciones. Quieren entrar al reino de Dios, quieren el cielo, pero no quieren sus obligaciones. Quieren vivir simplemente ¿de qué? De una relación de experiencia y de eventos y de momentos. Y no es así. Dios te llama a entregar toda tu vida a Cristo. ¿Por qué? Porque Él entregó toda su vida por vos. ¿Cuánto entregó Él por nosotros? Todo. Entonces, ¿qué te pide a vos? Todo. ¿Por qué? Porque si soltás lo tuyo, vas a tener lo de Él. No te aferres a lo poco, agarra todo lo que Dios tiene, porque lo de Dios es mucho más grande para vos. Amén, aleluya. Entonces esos son los pasos de fe que tenemos que ir dando. Entonces 1 Juan 2:17, el que la hace la voluntad de Dios permanece. Ahora dice la Biblia en 1 Juan 2:16, miren lo que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene ¿de quién? Del Padre, sino del mundo. Entonces todo este mundo, quiero decirte que este mundo está guardado, como dice en 2 Pedro 3:7. Miren lo que dice 2 Pedro 3:7, para que usted vea. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Quién es un impío? Uno que no accede a hacer la voluntad de Dios, vivir bajo el código de Dios, que es su palabra, ¿entiende? Porque usted tiene que, bajo su libertad que Dios le da, escoge vivir bajo la autoridad de la palabra, el código de Dios. Entonces este mundo está guardado ¿para qué? Para ir a su destrucción final. Y dice en el 8, miren lo que dice ahí: oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que Dios no está apurado. En el siguiente dice, mira lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento. La ley no te puede cambiar, pero el Espíritu sí te cambia. La ley te condena, el Espíritu te liberta. El Espíritu, ¿por qué te liberta? Porque te convence del pecado. Y el pecado, que es la práctica de un error, es cuando usted entiende que pasar luz roja está mal. ¿Entiende? Entonces el Espíritu viene y te convence, y ahí te arrepentís, que viene la palabra metaneo. Es cambiar de dirección, cambiar tu mente en un proceso de pensamiento correcto y ya no errado. Y dice en el 2 Pedro 3, siguiente versículo, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán en gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué cosa? Quemadas. Wow. Entonces, si esta tierra que usted se está aferrando, usted no la suelta, esta tierra está condenada a ir a un juicio final, dice la Biblia. Ahora, ¿usted cree la Biblia o no la cree la Biblia? Señores, usted tiene que escoger. Usted se toma el riesgo de escoger creerle a usted y su capacidad intelectual personal, que tiene sus limitaciones, porque el día que usted se va a morir, usted va a tener que tener una respuesta para ese día, y la única respuesta es Cristo, porque el que cree en mí pasó de la muerte a la vida. Amén, aleluya. El único que tiene esa respuesta. Nadie más pudo dar una respuesta, y nadie más nunca murió y resucitó como lo hizo Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Mahoma no murió y no resucitó. Señores, históricamente usted no puede ampararse bibliográficamente en la resurrección de Mahoma. Gandhi tampoco Bahá'u'lláh, ningún líder espiritual iluminado en la historia murió y resucitó. El único que murió y resucitó fue Jesús, es Jesús y será siempre Jesús, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él es Dios. Usted puede confiar en Él y su palabra. Por eso este mundo, señores, no proviene del Padre. Dice: el mundo está bajo el maligno. En 1 Juan 2:15 dice, ¿qué nos dice ahí? Mire, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él.
Ahora, Cristo se murió a tres cosas, dice. Se murió al pecado, se murió al mundo y se murió a los rudimentos de este mundo y se murió a la ley. Perdón, los rudimentos de este mundo, al pecado y a la ley. ¿Por qué? Porque cuando Él murió, la ley ya no tiene poder porque, señores, usted no puede condenar a un muerto. Amén. Por eso usted dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice en Colosenses 3:3 que nosotros estamos muertos y nuestra vida está escondida. ¿Qué cosa? Aleluya, con Cristo en Dios. Quiere decir que no hay poder para, ¿qué hacer? Ejecutarte, porque ya estás muerto y no hay poder para condenarte. La ley solamente tiene poder sobre los vivos y no sobre los muertos. Pero cuando usted accede a vivir bajo la voluntad de Dios, usted se murió a la voluntad humana, natural, herencia paterna y materna, herencia que hemos recibido de una generación y diseños que a lo mejor nosotros creímos que eran conceptos correctos por tradición, pero cuando venimos y nos confrontamos con la realidad de Dios y la verdad de Dios por su palabra, usted tiene que entender que hoy día tiene que tomar una decisión. Por eso dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios, dice, de Dios es viva y es eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos. ¿Qué quiere decir? Separa voluntad humana de voluntad de Dios. Usted tiene que ser confrontado con la verdad de Dios y ahí tiene que escoger, rechazar la voluntad humana y escoger vivir bajo la voluntad de Dios. Amén. Porque la palabra nos confronta. Digan conmigo, la palabra me confronta. Ahora usted puede tener su verdad. Esa verdad es la verdad por herencia a través de transferencia de su tatarabuelo, de su abuelo, de su bisabuelo y de sus padres. Pero ellos pueden venir totalmente a través de un sistema de transmisión que nunca experimentaron el conocer a Dios y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es personal y tenemos que vivir bajo la única dirección del Creador que para su creación, que es su palabra. Amén. Entonces Él nos está diciendo hoy a nosotros que no amemos el mundo, no amar este sistema. ¿Por qué? Porque este mundo, este cosmos está guardado por la misma palabra para ir a su destrucción final. ¿Cuántos saben que Cristo viene muy pronto? Amén. Cristo viene. Señores, el mundo se va a seguir sacudiendo. La paz que van a firmar el sistema religioso del mundo es una paz falsa, no va a funcionar porque esa paz firmada en papeles no va a cambiar el corazón de esa mamá que perdió a sus hijos, a sus nietos, esa mamá y esos abuelos que perdieron sus generaciones. Esa pelea va a ir hasta un final que se llama Armagedón. Ese es el valle de la decisión, donde Cristo viene a poner un fin al sistema de las tinieblas y establecer el reino de la luz, los 1000 años de paz que habla la Biblia en Apocalipsis capítulo 20. Armagedón va a ser el final y eso va a ser el juicio de Dios final sobre los 7 años de tribulación que vienen sobre la tierra en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero ¿dónde usted está parado? ¿En quién está confiando usted? ¿En un sistema de tradición? ¿En un sistema de familia? No, si eso no está basado y fundamentado en la palabra, eso no le sirve. Y todos los que estamos aquí nos vamos a morir un día. Y cuando usted se tiene que morir, usted tiene que tener la respuesta correcta para ese día. Para el que tenga oído, que oiga. Ahora, miren lo que dice en 1 Juan 2:19. ¿Qué dice ahí? 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Digan conmigo, permanecer. Ahora, cuando salir de nosotros, ¿qué quiere decir? Si usted sale de la voluntad de Dios, es salir del conocimiento de la palabra. Cuando usted no opera en el diseño de la palabra, usted va a salir de el sistema que Dios estableció, que era el sistema apostólico en esa época. Ellos vivían bajo el régimen de la palabra de Dios. Ellos escogieron salir de eso y caminar bajo su propia voluntad, que es el síndrome luciferiano, que quiere decir la vanidad y el orgullo. El orgullo que es, yo hago lo que yo quiero y como yo quiero y cuando yo quiero. Pero el día que te vas a morir, no vas a poder hacer lo que vos querés. ¿Por qué? Porque vos podés escoger hoy tu decisión presente, pero no vas a escoger el resultado de tu decisión. Amén. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a morir. Y si no decidís por Cristo, quien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí, usted se está yendo directamente al infierno. Ahora, imagínense que usted dice, el infierno ya no existe, el infierno es aquí. Es como la gente dice, Tacumbú no existe, Tacumbú no existe, Tacumbú no existe, Tacumbú ya es aquí. Tacumbú existe. ¿Cuántos saben que Tacumbú existe? Amén. El cielo existe. ¿Cuántos se fueron a ver el cielo existe? Tremenda la película, ¿verdad? Yo fui transportado 2 veces al cielo, aleluya. Y fue tremendo la experiencia de haber sido transportado. Esa película es tremenda.
Y también así mismo, como ese niño fue transportado al cielo, el infierno es real. ¿Y por qué yo le tengo que decir esto? Porque yo le amo a usted y le tengo que avisar a usted que si no sigue la palabra, usted va a terminar muy mal. Amén. Decirle que está al lado, no termines muy mal. Ahora, usted tiene que hacer ¿qué cosa? Corroborar todo lo que yo le digo, porque yo lo que yo le digo, usted se traga como un chorlito. Quiere decir que usted está viviendo una vida muy cómoda. Usted tiene que ir y leer en la palabra lo que yo le estoy diciendo. Amén. No importa si es un pastor, un sacerdote, el papa o quien sea que le diga, usted tiene que ver que lo que dice ahí está aquí. Amén. Ahora, imagínense, usted se presenta delante del juez y le dice, no, pero el pastor dijo. No sé si me estoy explicando. El sacerdote dijo, el papa dijo. ¿Qué le interesa al juez? El juez se tiene que regir por la Constitución. Y si lo que dijo el pastor, lo que dijo el sacerdote, lo que dijo el papa no está aquí, usted está frito y usted se va a tacumbú. Pero yo creía en ese pastor, yo creía en el papa, yo me dijeron y porque me dijo. No sea ignorante, corrobore la verdad, porque la verdad nos hace libre. El que camina en la verdad no tiene nada que esconder, porque sabe la verdad. Amén, aleluya. Entonces usted tiene que ir a corroborar que lo que está escuchando es la realidad. Por eso sale en la pantalla que lo que le estamos diciendo es simplemente lo que está escrito en el código. Amén. Y si el código dice las obligaciones suyas y también sus derechos. La gente quiere derechos, pero no quiere obligaciones. Todos quieren, amén, vivir en un país con mejor asfaltado. Todo el mundo quiere vivir en un país que no haya basura. Pague sus impuestos, pague las tasas. Para el que tenga oído, que oiga. Sencillo. ¿Cuántos de ustedes quieren que el cielo se abra y que Dios reprenda al devorador y que Él le bendiga y que te diga bienaventurado? Pague sus impuestos, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén, sencillo. Dios está comprometido con su palabra, no contigo. Si vos te comprometes con su palabra, entonces Dios se compromete contigo. En el nombre de Jesús. Que en Él nada es imposible. En ti no eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Dios. Con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir. Fieles son tus Para promesas, ministrar declaración